poder saber si la persona con la que tratamos puede ser un ser extraterrestre? Se mimetizan con el ambiente, aparte te leen la mente. Hay gente que ha sido llevada por los extraterrestres, se ha hecho lo imposible para tratar de... eso me marcó. La mayoría que son zoomorfos, o sea, seres que parecen aves, que parecen reptiles, que parecen felinos, colinas sospechosas, unas dunas de arena, y comienza a excavarlas, ya, y se encuentra con... No tenía ni idea de esa historia. Ponían como piedras magnéticas a los lados. Y esto puede que sea un portal. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Forbidden Archive. Hoy tenemos de vuelta a una persona que dejó huella cuando llegó y que nos dejó con muchas preguntas. Así que tenemos aquí por segunda vez a Don Sixto Pascual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, ¿qué tal tú? Pues mira, todo perfecto. La verdad que tenía muchas ganas de esta nueva visita tuya aquí al canal, porque me quedé con preguntas para poder hacerte que lamentablemente pues no pudimos continuarlo. Y nada, saber si te encuentras bien ahora mismo. ¿Qué tal te fueron estos últimos viajes también que realizaste, que creo que estuviste en América? Sí, no, estuve justamente en Los Ángeles. Hicimos una salida con grupos de la costa oeste de los Estados Unidos a Monte Shasta, en California, que es una zona bien caliente para la observación de ovnis, y tuvimos experiencias bien bonitas. ¿Llegaron a ver algún tipo de naves o de contacto allí Sí, en o sea, América? ovnis hasta por gusto. Oye, qué bueno, qué interesante. Recuerdo que la última vez que estuvimos hablando terminamos sobre el tema de Egipto y me gustaría continuar con algunas preguntas que se me quedaron en el tintero, como por ejemplo el famoso coloso de Ramsés II, que tiene un peso como casi de 1000 toneladas y que cuando lo descubrieron tuvieron que hacer incluso un templo encima porque no podían moverlo. ¿Tienes algún tipo de idea sobre cómo los antiguos pudieron tratar de mover este tipo de piedras? Bueno, mira, el coloso que se encuentra en la ciudad de Memphis es de piedra caliza, ¿ya? Y fue encontrado justamente en como una acequia, y por eso la piedra se había descompuesto en parte. Y después se encontró otro más, que es el que se encuentra actualmente allá en el museo, en el nuevo museo del Cairo, de Egipto, ya que es impresionante, ese sí está intacto, por así decirlo. Pero yo diría que más impresionante que eso son los dos colosos de Menon, de la época de Amenofis III, porque cada uno de ellos es un bloque monolítico también de 1000 toneladas, pero de piedra cuarcita, y fueron traídos de unas canteras que están de la orilla, podríamos decir, oriental del río Nilo, o sea, unas canteras que están, ya te digo, fácilmente a unos 10 kilómetros de distancia del río, más cruzarlos el río, pasarlas del otro lado y avanzar con las estatuas unos 12 kilómetros hasta llegar a su emplazamiento, donde se colocaron los dos colosos, cada uno de 1000 toneladas, en la época de Amenofis III. Entiendo que Y cuando además dice, por terreno inundable, así que en terreno que no era muy firme, que digamos. cuando hablas de que era de cuarcita, te refieres que es como mucho más superior a la caliza, de que sería más difícil de tallar. Podríamos decir, es claro, es mucho más dura de tallar y todo. O sea, hay distintos tipos de piedra en la que se trabajó en el Antiguo Egipto, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la diorita verde, que es la piedra más dura con la que generalmente se talla el cuarzo rosa. O sea, las canteras las canteras perdón, de granito rosa, ya que están en Asuán, ya generalmente se trabajan con la diorita. Y hay, más o menos eran 23 o 24 estatuas del faraón Kefren, que estaban talladas en diorita verde. Una de ellas se encuentra en el actual museo de ahí del Cairo, el último que acaban de inaugurar, y es tan perfecto que pareciera que estuviera tallado pues en jade. Ya es impresionante, casi translúcido, y sin embargo es imposible casi de tallar. Entonces, ¿cómo pudieron hacerlo hace pues 4680 años? Es que no ¿Cómo tienen pudieron ningún tipo, tallarlo?
No tiene ningún tipo de sentido. Y ya no solamente la estatua de Ramsés II, sino también con respecto también a las pirámides. Hay diferentes tipos de pirámides, como tú has visto que has estado tantísimas veces en Egipto, pero solo Sí, las de la cuarta, 26 veces. 26 veces ya en Egipto. Sí, Lo, sí, sí. lo curioso es que solamente las de la cuarta dinastía son las que se ven diferentes a las demás, porque las otras las creaban, pero se derrumbaban con el tiempo. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, ¿ya? Y es que en Egipto no hay 3 pirámides, hay 110 pirámides. Y todo depende realmente de qué materiales hayan sido hechas, ¿ya? Entonces hay pirámides de la tercera dinastía que fueron hechas o sea, más bien, a partir de la quinta dinastía, entre la quinta y la 12 dinastía, hay pirámides que se hicieron de adobe, pero el cuerpo interno era de piedra. Entonces el adobe se deshizo, ¿ya? Y quedó la parte de la piedra, ¿ya? Entonces, en el caso de las pirámides de la cuarta dinastía, ¿ya? Que estamos hablando justamente las de eh, la de Keops, Kefren y Miserinos, y anteriormente también la de Soser, ¿ya? Ujú. El padre Keops y todo. Este, eh, pues ahí vamos a encontrar que las piedras ya, o sea, las pirámides están hechas de piedra caliza, pero Claro. igualmente el cuerpo interno es de granito rosado, o sea que o sea, realmente sobrevive a la labor que hace la arena del desierto, que como un esmeril va diluyendo la piedra caliza. Wow, es que ojalá tener la oportunidad de estar allí para poder verlo. También recuerdo que me comentaste una vez que el hecho de estar delante de la pirámide te cambia completamente la vida. Es como algo totalmente diferente por la Sí, cantidad de sí, sí. energía que hay dentro. O sea, tú puedes haber visto fotografías, videos y todo, pero cuando estás delante de la pirámide no puedes creer de que la gente haya sido capaz de crear algo tan grande. Además, porque la historia te enseña que todas las grandes realizaciones de una civilización nunca se consiguen ni al principio ni al final, sino en el momento de mayor esplendor, de mayor desarrollo. Y el mayor desarrollo de la civilización egipcia fue entre la 18 y 19 dinastía del Imperio Nuevo, en la época de los Amenofis, de los Tutmosis, de Ramsés, de Seti. Sin embargo, en esa época no hay nada que se asemeje a las pirámides. Ya las pirámides son de la tercera y cuarta dinastía del Imperio Antiguo, cuando Egipto recién salía del Neolítico. Entonces, eso de por sí ya es difícil, porque no solamente la estructura, sino que estamos hablando de alta matemática. Claro. Cuando hablas de alta matemática te refieres a toda la sincronización que La tiene con temas de geometría que se constelaciones, utilizó geometría para sagrada. los cálculos y todo, claro. Ya, porque ya, tío, no solamente son, el caso de la pirámide de Keops, 3 millones de bloques de piedra, ya, de un promedio de 2 toneladas cada piedra, ya, más las piedras internas o sea, o sea, el cuerpo interno de la pirámide, que son de granito rosado, que pueden pesar entre 20 y 50 toneladas cada piedra. Entonces, esas piedras de granito rosado fueron traídas de canteras que están a 750 kilómetros de distancia, o sea, de Asuán. ¿Ya? Y uno dice, pero ¿cómo lo hicieron? Claro, bueno, el río Nilo funciona como una supercarretera, porque la corriente va de sur a norte, pero el viento sopla de norte a sur, así que lo puedes poner en embarcaciones, pero eh, fíjate tú el tipo de embarcaciones que había en aquel entonces, cargarlas con piedras de 50 toneladas o con un obelisco de 1267 toneladas, como es el obelisco inacabado de la reina Hatshepsut, que se encuentra todavía en las canteras de granito rosado de Asuán. Lo iban a sacar de ahí de una sola pieza, lo iban a colocar en una embarcación y se lo iban a llevar río, río abajo, ya hacia el templo de Karnak. Ya, imagínate tú, o sea, y cuando tú estás en las canteras, que es un cerro, miras hacia adelante y no hay un camino, ya, para llevar los obeliscos directamente hacia el río. Ves cerros, cerros de piedra, cerros, cerros, ya, pero no hay un camino. Lo primero que tú haces es un camino atravesando los cerros, Claro. ya, que te lleven directamente hacia el río, pero no hay ningún camino. O sea, no hay forma hoy en día entonces de poder Es como explicarlo. que, ya, o sea, hoy día nosotros cortaríamos el obelisco y lo armamos, ¿no? Lo Hmm. juntamos. Pero ellos no, ellos se lo llevan de una sola pieza. Entonces, hoy día,
para cargar eso tendrían que poner varias grúas juntas y se estorbarían. Pues ellos no, ellos lo cargaban, lo ponían, los llevaban, nadie sabe cómo. Es impresionante cómo los antiguos nos siguen reflejando hoy en día que tenemos que aprender a ser más humildes, de que muchas veces pensamos que a mayor tecnología, mayor progreso, y no siempre es verdad. Recuerdo también que has estado varias veces también en la isla de Pascua. Allí, en las tradiciones pascuenses se había recogido, bueno, lo recogió también el padre Ancler, de que a través de la vibración, los sacerdotes de la isla de Pascua trataban como que eran ellos los que movían los moai a través de un cántico. Igual eso Así también es. pudo formar parte en Egipto. O sea, realmente, pues tal como tú lo dices, en Isla de Pascua, donde he estado 11 veces ya, eh, a las estatuas las llevaban caminando. O sea, no es cierto que las ponían sobre rodillos de troncos de árboles o palmeras, y eso fue lo que contribuyó a la desertificación y a la deforestación de la isla. Eso es mentira. O sea, la deforestación fue porque comenzaron a llegar los barcos balleneros europeos a cargarse toda la madera y todo lo que podían de la isla, ya para reparar sus barcos o para utilizarlo o sea, como para vapor y todo. ¿Ya? Y incluso también venían y se secuestraban a la gente para llevarlos como marineros o mujeres para la prostitución, para lo que sea. Así que, eh, y tanto los europeos como también los sudamericanos, porque lamentablemente de mi país, o sea, del virreinato del Perú, ya salieron también, bueno, ya estábamos independientes en aquel entonces, ya salieron yateo barcos de esclavistas y se llevaron a muchísima gente de allí. Así que el asunto es que eh, esa historia negra que se ha contado sobre la isla de Pascua, de que ellos se mataron entre ellos, que ellos derribaron su Sí. Moai, todo eso es mentira, eso no es cierto. ¿Ya? Hay un grabado, un dibujo hecho por Pierre Loti, oficial francés de la fragata La Flor francesa, en donde se ve cómo ellos, o sea, los franceses allá por el año de 1872, creo, si no recuerdo mal, ya, llegan y los oficiales franceses le ordenan a los marineros que derriben los Moai. Y los pascuenses, los Rapanui, están suplicando de que no le derriben sus estatuas, y ves a los franceses apuntando con los fusiles y derribando los Moai. Y en el museo del padre Sebastián Engler, ya de origen alemán, el sacerdote que fue el que investigó, pero con mucho prejuicio realmente, a los pascuenses, el grabado de Pierre Loti dice abajo, ¿no? Dibujo que representaría, pues, las luchas tribales que llevaron al derribamiento de los Moai por la propia gente, ya, de los Rapanui. Cuando tú estás viendo en el dibujo que son los franceses que están derribándolos. Claro, no tiene sentido ninguno. Es que no No, se no, dan pero eso cuenta. para que veas tú, esa campaña para tratar de destruir realmente, no solamente acabar con la población Rapanui, sino acabar también ya con su pasado, ya con su autoestima y todo. Claro, y también como decías, al contrario de las piedras de Egipto, los moai están hechos de piedra pome, que de nada se raya. Entonces, ¿cómo los movieron sin rayarlo? No es piedra pómez, porque es toba volcánica, o A sea, es toba ceniza volcánica. volcánica. Sí, sí. Y hay una que otra piedra hecha también de basalto. La que Vale. está de basalto, la que estaba en la aldea ceremonial de Orongo, o sea, en el borde del cráter del volcán Ranocao. Eso lo robaron los ingleses y se lo llevaron al Museo Británico. Está actualmente ahí, uno de los más importantes, y era de piedra de basalto. Ya, pero la mayoría de los Moai está hecho de toba volcánica, ceniza volcánica, y pesan entre 75 y 85 toneladas. El más grande ya mide como unos, ¿qué te digo? Fácilmente unos 18 metros, entre 18 y 23 metros de largo, y pesa ya unas 180 toneladas. Pero Qué, ese nunca lo qué terminaron de barbaridad. sacar. Ahora, ¿cómo lo tallaban? Le dejaban una quilla abajo, en las faldas del volcán Rano Raraku, lo dejaban deslizarse, ya, como un tobogán, caía a una especie de hoyo donde caía la estatua y se paraba. Después se excavaban el hoyo, le hacían un caminito, la amarraban a la estatua de 3 puntos, o sea, tanto de la frente como del cuello,
¿ya? Y entre tres grupos iban cantando, o sea, ellos cantaban unos cantos rituales. Por eso se habla del mana, del poder que tenían ya los ariquis, los reyes, para motivar ya a la gente a hacer andar los muey. Entonces, y llevaban, o sea, las estatuas terminan en el muslo. O sea, no es cierto, no hay estatuas que tengan los pies. O sea, Vale. las estatuas terminan en el muslo, porque son estatuas de muertos, ¿ya? Entonces terminan en el muslo, ¿ya? Y es una superficie plana en la parte de abajo, ¿ya? Para llevar balanceando la estatua. Entonces, pues, unos caminos impresionantes que hasta ahora existen, llevaban balanceándose la estatua. Los alumnos de la Universidad de Hawái han hecho el experimento, hicieron un Moai de 3 metros de altura, pesaba como 2 toneladas, una cosa así, y, y lo amarraron entre tres grupos de alumnos y comenzaron a balancearlo y lo hicieron avanzar 100 metros. O O sea sea, que lograron hicieron el moverlo. experimento demostrando que sí es cierto que los Rapa Nui pues llegaron a movilizar estatuas de hasta 10 metros de altura, de 85 toneladas, simplemente balanceándolas, ya, con cuerdas, ya, y la leyenda es cierta, o sea, las llevaban caminando. Qué barbaridad, qué bonito. O sea, y llevar caminando entre 14 y 17 kilómetros, imagínate. Para que veas cómo eran los antiguos. Regresando a Egipto, Así ¿no? es, así es. Nombraste el templo de Karnak, que actualmente es el segundo templo más grande del mundo. El primero es Angkor Wat Sí, en sí. Camboya. El templo de Karnak, cuando tú has estado allí, dicen que aquellas personas que llegan quedan iluminados por todo lo que es el templo de Karnak. ¿Qué puedes contarnos sobre este templo? Bueno, lo que pasa es que el templo de Karnak se construyó a lo largo de 3000 años. O sea que cada dinastía, cada faraón iba colocando capillas, columnas, patios, ampliaban. Entonces, durante 3000 años ya se construyó el templo de Karnak. Entonces, uno entra y es un templo dentro de otro templo, dentro de otro templo, dentro de otro templo, columnas dentro de columnas, estelas, obeliscos, aunque la mayoría de los obeliscos pues están actualmente en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en diversas partes del mundo, ¿no? Y obeliscos, la mayoría de ellos de la época de los Tutmosis, de la época de la reina Hatshepsut, de 18 dinastía. Entonces, es, es impresionante ver realmente el tamaño de las columnas, el tamaño de la sala hipóstila, la sala de las 134 columnas, y sobre todo porque en los laterales se ve la procesión de la barca solar. O sea, había una fiesta, o sea, el año estaba dividido en 3 estaciones de 4 meses cada una, y una de esas estaciones era la estación de la inundación. En ese momento sacaban del templo de Karnak en procesión la barca, una barca solar, con el naos. El naos era una como mesa que guardaba, o sea, como una caja que en la tapa tenía 2 querubines con las alas hacia adentro, que no eran querubines, era la diosa Isis, la guardiana de los velos del conocimiento oculto, y dentro guardaba la escultura, la estatua del dios Amón. Y traían otra embarcación procedente del templo de la esposa de Amón, o sea, la diosa Mut, la diosa Nekbet, la diosa buitre, y también de su hijo Honsu. O sea, de 3 templos traían esas estatuas, esas tres barcas solares con el naos, con el arca, o sea, con el arca de la barca. Lo más curioso es que esta arca que se colocaba sobre la barca solar es exactamente idéntica al arca de la alianza. ¿Qué me Tú dices? sabes que según la Biblia, dice tanto en el libro del Deuteronomio como en el Levítico, no harás imagen alguna de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra, ni ante ella te postrarás, porque yo tu Dios soy celoso del culto que me das. Así que dentro del judaísmo, dentro de la región hebrea, pues no se hacían estatuas. Pero cuando Moisés le manda a hacer a Aarón el arca de la alianza, es una copia idéntica del naos egipcio. O sea, más de 1000 años antes de que el pueblo de Israel, los egipcios ya sacaban en procesión
ya el arca con los dos querubines en la tapa, que guardaba en su interior la estatua del dios Amón. Entonces, cuando Moisés manda hacer el arca, ya es una copia del arca de la alianza egipcia, llamada Naus. ¡Qué locura! No tenía ni idea de esa historia. Y ya te digo, cuando tú entras al templo de Karnak, está toda la procesión de la barca y ves tú encima de la barca el arca con los dos querubines, que no son querubines, son la diosa Isis, la guardiana del velo del conocimiento oculto. Ahora, si está prohibido dentro de la región hebrea hacer imagen alguna de lo que hay en el cielo y en la tierra, ¿por qué pusieron dos querubines en la tapa? Y claro, que al final terminan siendo la copia del arca de la alianza egipcia, del Naos egipcio. ¡Qué barbaridad! ¿Crees que tiene algo que ver el tiempo del Septepi cuando los seres humanos convivieron con estos dioses, o llamémoslo seres extraterrestres? Naturalmente que sí, por eso es curioso que en el siglo XIX, pues un diplomático italiano encontró en Egipto, ya o accedió, o se lo entregaron, ya un papiro, que era el Canon de Turín. Es el papiro donde aparecen las primeras 17 dinastías que gobernaron Egipto, y habla también de la época predinástica, de los reyes predinásticos como el rey Escorpión, el rey Abeja, el rey Halcón, y habla también de la época en que gobernaron antes de eso los Chemsujor, los seguidores de Horus, y antes de eso gobernaron los semidioses, y antes de eso gobernaron los dioses, y más o menos se calcula unos 36.000 años de antigüedad. Uno dice, no, esto es imposible y todo, porque recién hace 10.000 años empieza el Neolítico y se empieza, se deja las cuevas, las grutas y todo, y empezamos pues con las primeras casitas hechas de piedra y barro. No estamos hablando de la primera población, que sería Jericó. Pues, ¿cómo te explicas tú? Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de estar en Gunung Padang, estamos hablando de Indonesia, en la isla de Java, donde los arqueólogos encontraron pues una pirámide de 300 metros de altura, o sea, la pirámide de Keops tiene 137 metros en la actualidad, pero completa eran 141 o 143 metros. Pues esta tiene 300 metros de altura y está hecha toda de batolitos, de piedras hexagonales basálticas, como las que hay justamente en la calzada de los gigantes ahí en Irlanda, o las que hay ahí en las Islas Canarias también, en La Gomera creo que hay hartos de estas piedras hexagonales basálticas. Exacto. Entonces, clavadas, ya formando una pirámide escalonada de 5 niveles, que tiene 27.000 años de antigüedad. Es que se llama Gunung Padang. Gunung Padang en Indonesia. Es que lo mismo pasó antiguamente en la isla de Java. ¿Sabes dónde pasó también esto? En Perú, en tu país. Una arqueóloga llamada Ruth Shadi encontró las pirámides de Caral. Ruth Shadi en la década de los 90 encuentra en la zona de Supe, al norte de Lima, exacto, ya explorando un valle desértico, o sea, con poca afluencia de agua por parte de las montañas, o sea, ve unas colinas sospechosas, unas dunas de arena, y comienza a excavarlas, ya, y se encuentra con Caral, o sea, una ciudad del precerámico de hace 5.000 años atrás, o sea, la ciudad más antigua de toda América. Exacto. Pero y ella descubre otras 20 ciudadelas alrededor de Caral, donde hay 8 pirámides, patios hundidos y hasta figuras en el paisaje para ser vistas del cielo al estilo Nazca, solamente que 3.000 años antes que los Nazca, ¿ya? Entonces, esas otras ciudades están ahora explorándolas, y resulta ser de que las fechas se pueden disparar más todavía. Después también se han descubierto Áspero, cerca de Caral, ya, que tendría 5.300 años de antigüedad, o sea, unas pirámides de 300 años más antiguas, y en la zona de Bandurria, más o menos estará pues como unos 15 kilómetros, 15 a 20 kilómetros de lo que es Caral, o sea, en la orilla del mar propiamente, sobre unas dunas de arena y todo, la ciudad de Bandurria, son pirámides y todo, de 5.300 años de antigüedad. Ya los arqueólogos tienen miedo de seguir excavando, porque cada vez se le van disparando las fechas, y todo lo que se creía y todo lo que se tenía pensado realmente se está yendo por el suelo, se está desmoronando. ¿Y por qué crees que les cuesta tanto cambiar la historia? Porque siempre ha sido como muy conveniente, ¿no? O sea, una historia bastante limitada en un pasado como... O sea, realmente
hay un temor al cambio, es lo que pasaba realmente cuando Darwin habló de la evolución de las especies, lo insultaban, lo maldecían, ya le decían que, bueno, pues usted Darwin será descendiente de los monos, porque todos nosotros somos hechos por la mano de Dios. Lo que no entendemos es que nada de esto niega nuestras creencias religiosas, solamente demuestra que Dios es mucho más ingenioso de lo que uno se imagina, nada más. O sea, los designios de Dios son extraños, más extraños los medios que él utiliza. Pero la historia que nos han contado es falsa. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, Avi Loeb, este astrónomo de la Universidad de Harvard, se está atreviendo a decir cosas que nunca ningún científico anteriormente hubiera dicho, ¿no? Como por ejemplo que el 3I Atlas que está llegando, o sea que se está acercando al sistema solar, podría ser incluso una nave tripulada o una nave exploratoria extraterrestre y todo. O sea, decir cosas como esa, o decir que él está convencido de que los extraterrestres han venido a la Tierra desde tiempos inmemoriales y que todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hacen referencia a eso. Inmediatamente hay otros científicos que se agarran las vestiduras, que dicen que en barbaridad y todo. Pero en otra época, pues, no se hubieran desgarrado las vestiduras, lo hubieran quemado vivo o lo hubieran botado de Harvard. Sin embargo, ahí está. Claro, exactamente. Esta supuesta nave, que yo sí creo que sea una nave que esté viniendo, ¿tiene algo que ver con las experiencias que tú tuviste en la luna de Ganímedes? Primeramente, todo está ligado entre sí. En el año 2023, la Subcomisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos mandó a llamar a los altos directivos de la NASA y en una audiencia pública se les preguntó si ellos investigaban o no investigaban el tema OVNI. Y entonces ellos nerviosamente dijeron que sí, lo investigaban, solamente que no sabían qué era. O sea, que no tenían parámetros para entender el fenómeno. En ese momento apareció un científico llamado Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo, no, sí sabemos qué es. O sea, son gigantescos objetos en forma de cilindro que han sido avistados desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud, y tenemos los videos y la fotografía, están en la página web de la NASA, de estos objetos cilíndricos soltando cantidad de objetos más pequeños y sobre todo unas esferas como unos drones. Pero lo dijo públicamente Sean Kirkpatrick, y en ese momento apareció Avi Loeb diciendo, lo que dice Sean Kirkpatrick es cierto. ¿Ya? Entonces, no, a la NASA no le quedó más remedio que tragarse la verdura, ¿no? No, o sea, la vergüenza que esto le supuso, ¿ya? Bueno, pero ya a ese nivel estamos llegando, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué novedad haya que en el 2017 viniera el Oumuamua? Ya también con un comportamiento inteligente, con una forma así alargada y todo, ya, que el propio Avi Loeb en el año 2024 haya hecho una expedición ya submarina en el Océano Pacífico frente a lo que es Papúa Nueva Guinea para extraer los restos de una nave interestelar o un ovni interestelar que se habría estrellado pues en el 2014. Entonces hicieron la inmersión ya y sacaron 725 esferas como de titanio, pues cargadas de uranio, ya, pero o sea, de un uranio que no existe en el sistema solar, lo cual demostraría que realmente son de origen interestelar. Wow, fascinante, la verdad. Ojalá se diera el momento en el que la gente lo aceptara y no lo viera como una fábula. Ya falta poco. Yo creo que sí, cada vez va faltando menos. Cada vez menos. Porque, ¿sabes qué pasa? Que van saliendo cada vez más cosas y ya no pueden pararlo. Ya no se puede parar. Vale, tenía una pregunta que quería hacerte la primera vez con respecto a la Antártida. Sabes que diferentes países han firmado un tratado antártico en el que, pues bueno, la población civil no podemos acceder a visitarlo libremente. ¿Tiene algo que ver? No, realmente no es que hayan firmado un tratado para que no cualquier persona pueda explorarlo. Eso no, el tratado es para que no sea explotado. O sea, que no se puedan extraer los minerales ni el petróleo de la Antártida. O sea, es respetar el ecosistema y que nadie le puede echar el guante a todos esos recursos minerales y de petróleo que hay en la Antártida. Ese es el acuerdo. Ya te digo, tú puedes tomarte un tour, ya, o sea, un crucero,
y bajar en la Antártida, o sea, no hay ningún problema. Y puedes, o sea, dependiendo de la época del clima, porque el clima de la Antártida es terrible. Entonces, hay épocas en donde se puede realmente incluso participar de una expedición, ya te digo, no tan tierra adentro, porque no es creas que es tan fácil poder moverse por esos montes helados casi permanentemente, pero hay una serie de como de oasis a lo largo de toda la costa, ¿ya? Donde hay aguas termales, donde de alguna manera hay un microclima, y entonces que sí, yo te digo porque yo todavía no he viajado, me invitaron para ir, pero no he podido viajar todavía, pero sí, tengo compañeros y amigos que ya fueron a la Antártida. Qué bonito. ¿Has tenido la oportunidad algún día de estar en Bolivia, de visitar lo que es Tiahuanaco? Claro, sí, o sea, Bolivia o sea, imagínate, estando al lado de ese país y no visitarlo sería un crimen de lesa humanidad. Ya, así que no, sí, sí he estado varias veces, tanto en Tiahuanaco como también, En Pumapunku. o sea, Pumapunco, sí, pero también hay otras zonas cercanas a Cochabamba donde también hay esculturas talladas en rocas inmensas, pero que son alucinantes, o sea, que dan la impresión como si estuvieran representando una nave gigantesca, pero tallada en la piedra. Sobre Tiahuanaco te quería preguntar porque, como sabes, está lo que es la pirámide escalonada, pero en la parte de arriba tenían puesto como una especie de piscina en la que habían, o sea, como que tenían agua y ponían como piedras magnéticas a los lados. Y esto a mí me suena mucho que puede que sea un portal. Sí, o sea, lo que aparece mucho representado entre la Capana y el Calasasaya, o sea, entre las pirámides y estructuras que están allí en Tiahuanaco, es la Cruz Andina. La Cruz Andina, que es la puerta del cielo, es un portal hacia otra dimensión. Es la Claro. forma de esta cruz, o sea, son los cuatro elementos integrados. La cruz del aire, el cuadrado de la tierra, el círculo del agua y no, perdón, el círculo del fuego y el triángulo del agua. Entonces son los cuatro elementos integrados más un hoyo en el centro, que es el quinto elemento, y ese quinto elemento, así como en la película esta cómica, ya, pero muy buena de quinto elemento, ya, es el amor humano. O sea, el potencial psíquico y el amor del ser humano es el quinto elemento que es capaz de abrir la puerta del cielo. Entonces, por eso hay estos altares y estas piscinas ahí en lo alto de la pirámide y todo, que tiene la forma justamente de la chacana o la patapata, la cruz andina. En Guatemala están también, ¿cómo se llaman las pirámides que están allí? La pirámide del adivino, puede ser, si no me Bueno, equivoco, la tienes tú las pirámide de pirámides Osmal. o sea, las pirámides de Tikal, Eso, ya, la de Tikal. ya, las de Tikal que son espectaculares. Hay otras zonas arqueológicas también muy espectaculares, también con estelas inmensas de 10 a 12 metros de altura de la época maya, o sea, altares, hay de todo, pero Tikal es alucinante, sí. Y lo bueno que tiene es que está en sintonía con la constelación de las Pléyades, al contrario de las de Egipto que están en constelación de Orión. Bueno, ya está más que demostrado que toda la distribución de todas las ciudades mayas, o sea, por todo lo que es Mesoamérica, o sea, estamos hablando desde Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, México, ya todas obedecen a un plano del cielo. O sea, Vale. es una visión del cielo en la tierra. Entonces, eh, las distancias entre cada ciudad eran constelaciones. Entonces, eso es un mapa del cielo. Es todo un mapa del cielo, entonces en Gudún Padán ¿No? también O se puede sea, llegar a o sea encontrar. tú agarras, o sea, el mapa del cielo de cómo era hace 1500 o 2000 años atrás, ya, y puedes tú ubicar las constelaciones y de acuerdo a las constelaciones ubicar ciudades antiguas, todavía, algunas de ellas todavía no han sido descubiertas o que las han terminado de excavar, ¿no? O sea, hay muchísimas. Entonces esto también podría ocurrir en Gudún Padán, el encontrar que también se encuentran en sintonía. No, naturalmente que sí. O sea, lo que pasa es que todavía está, eh, ¿qué te digo? Hay muchas limitaciones para la investigación de Gunung Padam. Se ha descubierto 3 cámaras subterráneas dentro de la pirámide y el gobierno no ha dado autorización para excavarlas. Sixto, ¿no te parece raro que también sean 3 cámaras en la pirámide de Gudún Padán?
Hay 3 cámaras también Sí, en Tiahuanaco, hay 3 cámaras en Egipto, y en ahora la lo de mismo en Keops. Gudumpa. Y ahora lo mismo en Gudum Padán. Mismos Así constructores, es, mismos diseños. casualidad no existe, son sincronías, o sea, los mismos maestros o el mismo, eh, podríamos decir como que hay un mensaje repetitivo detrás de todo esto. ¿Qué podemos esperar de estos seres extraterrestres que ahora más que nunca se ve que puede volver a venir con nosotros y quién sabe, a lo mejor poder tener un nuevo Tepi todos juntos? Según los extraterrestres con los que he tenido la oportunidad de tener contacto, no solamente mi persona, sino con un grupo de personas, hay extraterrestres conviviendo entre nosotros, infiltrados entre nosotros. Hay gente que ha sido llevada por los extraterrestres y ha sido reinsertada a partir de agosto del año 87, para gente que tiene 100, 200, 300 años haber sido llevada y no envejecido casi nada, y con un mayor nivel de conciencia y de preparación, la están reinsertando en nuestro mundo para que se infiltre en medios de comunicación, en puestos de poder y ayude a que se libere información considerada clasificada. Cuando uno se pregunta por qué ocurrió esto de las audiencias públicas ante la Subcomisión de Inteligencia y comenzó a ventilarse el tema OVNI así abiertamente. Bueno, primeramente porque ya en el año 2010 y el 2011, pues Julian Assange del grupo Wikileaks no solamente ya había liberado 2,5 millones de documentos secretos que Qué barbaridad. pusieron en apuros la política exterior norteamericana, sino que también empezó a liberar los llamados UFOLeaks, documentos del gobierno dando instrucciones a sus embajadas, a sus consulados, a las bases militares en el extranjero, de cómo tocar la problemática del tema OVNI, ya, y hasta revelándoles, mencionándoles los tipos de civilización que están llegando a la Tierra. Así que esos documentos fueron dados a conocer, se ha hecho lo imposible para tratar de bloquear la liberación de información del grupo Wikileaks con respecto a los llamados UFOLeaks, pero sin embargo empezaron a circular. Y en el año 2019, pues documentos, videos, fotografías de la propia Fuerza Aérea fueron robados o desaparecieron y fueron a parar al National Geographic y también al Washington Post y fueron publicados. Y después al Pentágono no le quedó más remedio que tener que aceptar que eran documentos verdaderos. Entonces se hicieron las audiencias públicas y al principio el Pentágono comisionó a 2 representantes del Pentágono para que hablaran de forma genérica sobre las observaciones que habían hecho los pilotos y la gente. Entonces, la subcomisión de inteligencia del Senado dijo, pero ¿por qué no han venido los testigos mismos a contar la experiencia? No, que consideramos que con que viniéramos nosotros haciendo un resumen de todo eso era más que suficiente. No, no, no. A la próxima, que vengan los testigos. Y así es que han venido desfilando altos mandos militares. Últimamente nomás, el 13 de noviembre del año 2024, Tim Gallaudet, contraalmirante de la Armada de los Estados Unidos, declaró que él estaba en un submarino nuclear clase Orión debajo del Ártico, cuando de pronto venía un tráfico, un objeto a toda velocidad, también a nivel submarino, y en ruta de colisión a su submarino. O sea, no había forma de desviarse, ya, y la colisión era inminente. De pronto hizo un increíble ángulo recto y ya no chocó. Entonces, Tim Gallaudet declaró que él está convencido de que los ovnis no solamente existen, sino que tienen bases subacuáticas o submarinas. Entonces, esto lo dijo pues ahora en noviembre del 2024, así que, y anteriormente también ves tú el testimonio de Ryan Graves en el año 2023. Este piloto de los F-18 dice que estaba en escuadrilla con otros 2 pilotos y estaban patrullando cuando de pronto se les cruzó ya una esfera transparente que dentro tenía un cubo, como un cubo volador. O sea, ¿cómo puede ser posible? Totalmente antiaerodinámico. Bueno, el asunto es que esto nos recuerda cómo el tema de los ovnis está íntimamente relacionado con nuestras religiones, porque en la religión del Islam, tú sabes que hay una mezquita muy grande allá en Arabia Saudita, que es la mezquita de la Meca, donde Sí, está la piedra de la Kaaba. Y la sí. piedra de la Kaaba es un santuario dentro de la mezquita en forma de cubo negro, que una esquina tiene una piedra que, según la tradición islámica, pues el ángel Gabriel se lo entregó a Ibrahim, o sea, Abraham, y que era originalmente blanca como la nieve, pero después se hizo negra con los pecados del mundo. Realmente es un meteorito y está adosado a una esquina de esta capilla en forma de cubo pequeña que está dentro del patio interno de la mezquita.
según la tradición islámica, hay un cubo volador protegiendo este cubo, esta capilla de la Meca. ¿Y con qué tuvo contacto? ¿Qué fue lo que visualizó Ryan Graves y los otros pilotos? Un cubo volador. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Dios santo, hablando de religión, en Egipto, si no me equivoco, fue donde apareció la imagen que se relacionó con la Virgen de Setuán. Yo he visto la imagen y es claramente la imagen de un ser tridimensional. Sí. Bueno, recordemos que hay un 7% de la población de Egipto que son coptos. O sea, los coptos ya se consideran a sí mismos egipcios originales y generalmente son cristianos. Ya no son todos católicos, también hay cristianos, o sea, hay cristianos ortodoxos, o sea, Vale. coptos que tienen su propio pope, tienen sus propias autoridades. Bueno, ya, entonces, y hay iglesias cristianas, pues en muchas partes de Egipto. Y sí, ciertamente, pues a comienzo del siglo XX aparece la imagen ya tanto en la torre de la iglesia como en el frente, aparece esa imagen ya proyectada, o sea, realmente es extraordinario y fue fotografiada. Y fue fotografiada. Volviendo al tema OVNI, que es un tema que me fascina y creo que a ti también, tenemos posibilidad nosotros de poder saber si la persona con la que tratamos o vemos puede ser un ser extraterrestre, de que está infiltrado con nosotros. Bueno, es un poco difícil saberlo porque se mimetizan con el ambiente, aparte te leen la mente, entonces saben lo que estás pensando, así que no van a hacer nada que pueda provocar tu sospecha ni nada por el estilo. Te cuento la historia de 1972 de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense que tenía vínculos comerciales con Venezuela y Colombia. En Venezuela tenía un socio comercial, un señor suizo llamado Cyril Weiss, rubio, alto, ¿ya? Y total que él viaja a Bogotá, Colombia, para hacer unos negocios con un grupo de empresarios, y estos empresarios le dicen, ¿por qué no te quedas ahora al final de la reunión? Vamos a tener una cita con una contactada con extraterrestres muy interesante. Entonces él se rió y dijo, pero todos ustedes son pues profesionales, ¿cómo puede ser que están creyendo en OVNI, por favor? No, que sí. Bueno, total, ya por curiosidad se quedó, y esta contactada, esta señora Carenca, muy inteligente, ella y todo, pues dijo de que había canalizado un mensaje de seres pleiadianos, de que su nave iba a aterrizar en un lugar llamado La Calera, detrás del cerro de Monserrate, cerca de Bogotá, y tal día, tal hora. Total que lo animaron, lo convencieron, Enrique Castillo Rincón, escéptico él, ya fueron todos. Pues él pasó una noche terrible porque venía de tierra caliente y hay un frío de los mil diablos ahí en esta zona de La Calera, más alta que Bogotá. Y ya cuando pues no pasó la noche, no ocurrió nada, le dice, insiste, por favor, vayámonos que estoy que me muero de frío. Y en ese momento apareció el ovni aterriza, y él, por su misma curiosidad científica como ingeniero, se acerca al ovni aterrizado y ve bajar a dos tripulantes de apariencia humanoide, cabeza, tronco, extremidades, con trajes brillantes, y le parece reconocer a uno de ellos como su socio comercial en Caracas, Venezuela, Cyril Weiss, y le pregunta, Cyril, ¿eres tú? Y este ser le dice, mira, mi nombre real es Krisnamer y aquí mi compañero se llama Cromacan y somos pleiadianos y estamos infiltrados en tu mundo tomándole el pulso a tu sociedad. O sea que literalmente su socio era un socio de otro mundo. Un socio de otro mundo. Sí, así es. Ahora, pero no es el único caso. Ya ves tú, por ejemplo, Billy Meyer, el contactado suizo, él afirmó haber entrado en contacto con varias comandantes mujeres, en este caso pleiadianas, como era Semjase y Asket, y se las encontró caminando por las calles de Suiza, ¿no? O sea, Berna, Zurich, ya estaban caminando ahí, Lucerna, estaban infiltradas por su apariencia, así como si fueran europeas. Claro, al parecer, porque los pleiadianos, para el que no lo sepa, suelen tener apariencia como nórdica, ¿no? Suelen ser como, claro, como sí, los nórdicos. porque imagínate tú, los Oriones, o sea, de Orión vienen seres de distintos tipos, pero generalmente los más avanzados de Orión son seres de 3,5 metros de estatura, con cola con apariencia de reptiles. Así que, ¿cómo podría pasar desapercibido un ser así medio dinosaurio? O sea, muy difícil. Claro. Entonces, los extraterrestres han dicho siempre desde el inicio, ya desde que empezó el contacto, que el contacto generalmente se da con civilizaciones que son muy similares a nosotros, o nosotros similares a ellos,
o que pueden asumir una apariencia como la nuestra, que no necesariamente son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias, y si vemos al indiferente vamos a pensar que es malo simplemente pues distinto. Esto me recuerda mucho también a Sumeria, ya que en Sumeria al principio hay imágenes grabadas de seres reptil, pero luego se cambia y ya no aparecen esos grabados y salen grabados más como de, bueno, los típicos hombres mitad humano, mitad pez, y que luego empiezan a ser ya hombres más Claro, como los asirios. esos seres mitad hombre, mitad pez, son lo que llamaríamos sirianos, o sea, vienen de Sirianos. un planeta de la estrella Sirio. Vale. Y con los seres con los que tú mantuviste contacto de las lunas de Ganímedes, Ujú. la interacción con ellos, ¿la viste como Era maldita mental y humana? telepática, o sea, los hemos visto físicamente, los hemos tocado, les hemos dado la mano, ya, pero generalmente ellos se comunican mentalmente, porque la ventaja de la telepatía es que tú recibes la onda mental y el cerebro automáticamente codifica e interpreta. Tú sientes lo que te están diciendo. No pasa como con nosotros, que ni aún hablando el mismo idioma nos entendemos. ¿A Claro. quién no le ocurrió alguna vez que de pronto está en casa y escucha que lo están llamando y dice, ¿me llamás? No, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. Antes no teníamos pues en el celular distintos tonos para de alguna personalizar a las distintas personas que conocemos y que frecuentemente nos llaman. Entonces era un timbre único y era un teléfono ahí, era inmóvil, ese no era móvil, era inmóvil, ¿no? Entonces, y a veces tú tomabas el teléfono y decías, ¿qué necesitas? Dime. ¿Y cómo sabías que era yo? O Exacto. sea, hay veces que la intuición te llevaba realmente a anticipar quién te estaba llamando. Con estos seres, ¿cuál ha sido la mayor experiencia ovni que has tenido con ellos? Bueno, La que imagínate más te haya tú. marcado. Bueno, la que más me marcó fue la primera por ser la primera, aunque han habido otras mucho más espectaculares, pero esa primera, la experiencia del Sendra, que la nave aparece, proyecta las de luz, forma el domo luminoso, y a la hora que uno lo atraviesa es teletransportado, desmaterializado, y apareces en Ganímedes, estás 4 o 5 días allá, y cuando vuelves han pasado solamente 15 minutos, y viste cómo viven, qué hacen, cómo trabajan, cómo se comportan, de qué se alimentan, y todo eso pues eso me marcó. Aparte, en aquel entonces solo tenía 18 años. Claro, y ya no Ahora ya, solamente que te ahora ya marcó a tengo, ti, voy a sino que cumplir 70. 70, pero mira que bien te conservas. Ya Sí, no solamente te marcó a ti, sino a la gente también que te acompañó, porque algo que mucha gente a lo mejor no claro, claro que sabe sí. es que se piensa que a lo mejor fuiste tú solo, pero no. Mucha más gente No, también tuvo la misma experiencia. siempre lo he dicho de que formo parte de un grupo de contacto, que esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Claro, exacto. ¿Por qué siempre tienen apariencia asiática la gente Bueno, con la que solías tener contacto? bueno, no es apariencia solamente asiática, o sea, hay como te digo, apariencia nórdica, hay extraterrestres de raza negra, ya, o sea, de apariencia humana y de raza negra, seres también extraterrestres de raza roja, o sea que, eh, pues te digo, y la mayoría que son zoomorfos, o sea, seres que parecen aves, que parecen reptiles, que parecen felinos, ya, o sea, hay de todo, hay de todo, pero generalmente buscan el contacto los que más se parecen a nosotros, ya, para evitar el rechazo, pues. Como los pleiadianos, entonces. Sí, claro. Bueno, El... aparte los pleiadianos han tenido una historia ya muy azarosa con respecto a la humanidad, porque ellos hace miles de años atrás, 200 pleiadianos tuvieron relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra y Oh, surgieron híbridos, mestizos, de los que surgió la civilización que conocemos como la Atlántida. La Atlántida eran mestizos entre extraterrestres, pleiadianos y lemurianos de la Tierra. ¿puedes comentar esto un poco más? Claro que sí. Hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes por parte de los 24 ancianos de la galaxia o el gobierno que tiene nuestra galaxia. Por debajo de esos 24 ancianos, que representan todos los seres más evolucionados de nuestra galaxia, pues debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes y más cerca nuestro los instructores. Así que los 24 ancianos disponen quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro, echarnos una mano o impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso evolutivo. Entonces, según los extraterrestres, la Tierra fue seleccionada para llevar a cabo un proyecto muy especial, crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de los extraterrestres,
que priorizara las emociones y los sentimientos. En una última etapa de este plan cósmico, hace 26.000 años atrás, dos grandes civilizaciones son enviados en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión, estos seres de 3,5 metros de estatura, con cola, con apariencia de reptiles, y por otro lado, los pleiadianos, seres humanoides, 1,80 m, 1,90 m, apariencia nórdica. Con el tiempo, en contacto con nosotros, la idea era como éramos un proyecto sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre, las emociones, las pasiones, los sentimientos los comenzaron a afectar de una forma que ellos no pudieron controlarlo. O sea, los propios extraterrestres, Oriones, se hicieron adorar como dioses, tomaron pueblos completos como feudos particulares, o sea, el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia se les subió a la cabeza. Entonces, cuando se dieron cuenta del problema que se habían metido, o sea, de este contagio, por así decirlo, de no poder manejar las emociones adecuadamente, consideraron de que el proyecto era muy peligroso y que podía poner en peligro el orden cósmico. Entonces quisieron acabar con nosotros, o sea, hacernos como desaparecer. En ese momento intervinieron los pleiadianos, que habían desarrollado un nivel de empatía, de afinidad con el ser humano. Dijeron no, que valía la pena que el proyecto continuara para ver hasta dónde podía llegar. Si la idea era aprender de las emociones, ¿cómo vamos a aprender de ellas si no nos emocionamos, si no las hacemos nuestras las emociones? ¿No? Porque ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Claro. Así que ellos son muy mentales, pero son poco emocionales. Y bueno, total que los pleiadianos apostaron por nosotros. Los Oriones forzaron las cosas y se creó un nivel de tensión tan grande que se produjeron las llamadas guerras de Orión, o sea, una verdadera guerra de galaxias, teniendo como escenario neutral de sus batallas nuestro mundo. Al final, los Oriones perdieron la guerra, los pleiadianos se impusieron con el apoyo de otros planetas de la Confederación de Mundos, y los Oriones los líderes fueron deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Es como en la mitología griega que habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Al final los titanes, ya que son como monstruos, son deportados al Tártaro, al inframundo, ¿no? Como en los mayas, que se hablan también de los dioses del Xibalbá, o sea, del inframundo, o sea, los que fueron deportados a nuestro planeta. Entonces, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y de ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido como una especie de gobierno secreto mundial tenebroso negativo. En reemplazo de los Oriones vinieron los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. Pero con el tiempo, los pleiadianos, pues, se enamoraron del ser humano y tuvieron relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra, cosa que estaba prohibida, y facilitaron información y conocimiento al ser humano, que también no estaba permitido. Es el mito de Prometeo, ¿no? Prometeo roba el fuego de los dioses para entregárselo al ser humano. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Solamente por pasión, por lujuria? No. Dentro del plan cósmico estaba previsto que una vez que los extraterrestres hubieran tomado toda la información que a ellos les interesaba para reconectarse con la parte de las emociones y los sentimientos, ellos nos iban a resetear totalmente, como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido. Entonces los pleiadianos no querían que nos resetearan, que nos hicieran desaparecer, y al tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra, hibridarse con nosotros y facilitarnos información que no estaba prevista que se nos entregara dentro del plan cósmico, lo que hicieron fue asegurar de que la humanidad no fuera reseteada. O sea, ellos se sacrificaron porque fueron castigados, ya se sacrificaron por amor. A la humanidad. Así es. O sea, que era justamente el propósito del plan cósmico. Wow, entonces ustedes lo van a poder encontrar en mi página web. Si ustedes entran a mi página web www.sixtopaswealth.com, hay un PDF que ustedes pueden bajar de allí, ya que es gratuito, libre acceso, que se llama El Plan Cósmico, y explica todo esto. Y si ustedes ya lo quieren leer de una forma anovelada, más menos árida, pues les recomiendo uno de los 21 libros que tengo publicados, que se llama Egipto, la puerta de Orión, de editorial Colima Books, de Madrid, España. También sería bueno aprovechar ahora para que digas también lo que es la página web, porque tienes una página web de viajes donde la gente también puede realizar viajes contigo. Así es. Justamente en esa página www.sixtopaswealth.com usted va a encontrar toda la información, todos los mensajes que hemos venido recibiendo de los guías extraterrestres. Les recomiendo el mensaje el 19 de octubre del año 2001,
busquen ese mensaje en particular, 19 de octubre del año 2001, canalizado en México. Ahí recibí un mensaje en el cual ya los extraterrestres anunciaban todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, y eso nos permite entender realmente qué podemos esperar del tiempo futuro. Ahora, también siempre estamos anunciando los viajes. Ahora, en el mes de octubre, estamos viajando a Turquía. Estamos haciendo un viaje increíble, espectacular, a Göbekli Tepe y a Karahan Tepe, ciudades de 2000 años antes del Neolítico, o sea, de hace 12.000 años atrás. O sea, que han sido descubiertas por arqueólogos tanto turcos como alemanes. Entonces, son visitables en la actualidad y muestran pues realmente que todo lo que creíamos era falso. Son ciudades, o sea, el caso, por ejemplo, de Karahan Tepe, es una ciudad con palacios, con templos, sistemas de alcantarillado, hay cisternas para guardar agua de lluvia, calles empedradas, o sea, un desarrollo, una civilización de hace 12.000 años, es algo imposible. Y el caso de Göbekli Tepe son 16 templos circulares alineados astronómicamente, marcando los solsticios y los equinoccios, con unas columnas de piedra de hasta 20 toneladas cada una, de un arte lítico refinadísimo, imposible hace 12.000 años atrás. Wow, qué interesante. Para ir terminando, volviendo a Egipto, quería preguntarte sobre el dios Bes, el dios Bes, que se encontraba, es de origen asirio, pero se utilizaba en todo el antiguo Egipto. ¿Llegaste a verlo estando allí en Egipto? Sí, claro, la estatua del dios Bes aparece en todas partes, aparece en Dendera, aparece allí en Memphis, justamente en el donde está expuesta la estatua acostada del faraón Ramsés, también está la estatua del dios Bes. Y ese como una especie de bufón, pero realmente lo que está haciendo referencia es a entidades que también pueden ser de otros planos y otras dimensiones que realmente existen. Todos los mitos de leyenda de los pueblos antiguos hablan de hadas, elfos, duendes, gnomos, entidades de otras dimensiones con las que uno interactúa. Claro. Y por último, la última pregunta que tenía para ti, Sixto, es ¿con qué te quedas de toda tu experiencia a lo largo de tu vida, desde los 18 años hasta ahora que estás a punto de cumplir 70? ¿Qué es lo que más te ha dado toda esta experiencia? Pues la convicción total y absoluta de que lo que dicen los extraterrestres es cierto, que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir, que si el futuro fuera inalterable, ¿dónde estaría lo más sagrado que hemos recibido de la divinidad, que es el libre albedrío? Entonces siempre es advertir para corregir. Y anunciarte de que el día 27 de septiembre voy a estar en Huelva, en el evento que está organizando Mindalia. Ahí va a estar Juanjo Benítez y varios expositores de muy alto nivel. Me han invitado a mí también para dar una charla sobre la actualidad del fenómeno OVNI. Así que vamos a estar allí en Huelva el día 27 de septiembre. Va a ser todo un día de conferencia, solamente ese día, 27. 27 de septiembre en Huelva. En Huelva, así es. Y lo está organizando Mindalia Televisión. O sea, si ustedes ingresan a la página web de Mindalia, ahí les va a salir toda la información. Estupendo. Pues Sixto, la verdad que te agradezco mucho esta segunda visita a Afropidenachi. Sabes que con tu experiencia aquí con nosotros siempre aprendemos cosas nuevas, y la verdad que es un orgullo no haberte tenido solamente una vez, sino haberte tenido 2 veces. Pues Cristian, muchísimas gracias. Realmente pues habrá muchas otras oportunidades. Veremos poco a poco y a ver cómo va yendo todo. Espero que estés muy bien, que los viajes te vayan genial y que sigas demostrándole al mundo la verdad sobre el fenómeno OVNI y la verdad sobre las profecías que se acontecen. Un gran abrazo para ti y para todos. Un abrazo fuerte.